Muy buenos días, compañeros y docentes. Hoy vamos a hablar sobre el derecho tributario, el cual es uno de los pilares más importantes para el sostenimiento del Estado ecuatoriano. El derecho tributario es la rama del derecho que regula cómo se crean, aplican y controlan los tributos. Gracias a este sistema, el Estado puede recaudar recursos que se destinan a financiar servicios esenciales como son la salud, educación, seguridad e infraestructura. Además, este sistema no solo busca recaudar dinero, sino también busca garantizar justicia social, ya que aplica los principios de equidad, legalidad y progresividad, asegurando que cada persona contribuya de acuerdo con su capacidad económica. Comprender la importancia del derecho tributario nos ayuda a fortalecer la cultura tributaria en nuestro país y a promover el desarrollo sostenible en que todos participemos con responsabilidad. Por eso, en este trabajo vamos a explicar cómo nace la obligación tributaria, quiénes son los sujetos que participan en este proceso y por qué es importante cumplir con las obligaciones para el bienestar de toda la sociedad. A continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre la importancia del derecho tributario en Ecuador. El derecho tributario regula la creación, modificación y aplicación de los impuestos, ya que con esto es fundamental para el Estado obtener recursos para financiar lo que son las obras públicas, programas sociales y organizar el desarrollo económico y social del país. Los tributos son muy importantes, ya que con eso se financia lo que es al Estado. ¿Cómo financia el Estado? Se financia en la salud, en la educación y en la seguridad. En la salud los tributos son muy importantes, ya que sostienen a los hospitales, centros médicos, vacunación y medicamentos. En la educación se financian lo que son las escuelas, las universidades, los salarios de docentes y lo que son las becas. En la seguridad, los impuestos mantienen lo que son a la policía, las Fuerzas Armadas y los programas de ciudadanía del país. En los principios constitucionales, en los derechos del contribuyente y en los mecanismos de control es como se garantiza la justicia tributaria, ya que en los principios constitucionales se garantiza lo que es la legalidad, la equidad, la progresividad y la generalidad. En los derechos del contribuyente, debido al proceso, derecho de impugnar decisiones y seguridad jurídica. En los mecanismos de control, el SRI, el Tribunal Tributario y la Corte Constitucional garantiza transparencia y legalidad de lo que son la importancia del derecho tributario en el Ecuador. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de cómo nace la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se produce un hecho económico o jurídico que la ley califica como imponible. Tenemos que es el vínculo legal, que en este está el Estado y el contribuyente, donde el Estado es el acreedor y exige el tributo, mientras que el contribuyente es el deudor y éste está obligado a pagarlo. También puede ser que surge de una manera automática, donde no depende de la voluntad del contribuyente. Como por ejemplo, si compras un bien grabado con IVA, aunque ya no lo quieras, ya en este nació la obligación de pagar este impuesto porque la ley así lo determina. Podemos hablar también acerca del hecho generador, que el hecho generador es el supuesto del hecho previsto en la ley tributaria, cuya realización ya se origina de la obligación de pagar un impuesto. Tenemos diferentes puntos donde es el evento gatillo que activa la obligación tributaria. En este también debe estar definido con claridad y precisión en la ley, como lo que es el principio de legalidad. Puede ser también un acto donde es el comprar, vender, transferir, o en una situación diferente de poseer, ganar ingresos o tener un inmueble. Dicho de forma simple, se puede decir que es la situación concreta de la vida real que la ley reconoce como el punto de partida para cobrar un tributo. Tengo un ejemplo de obligaciones tributarias y hecho generador, donde se puede decir que cuando tú compras un bien grabado con el IVA, por ejemplo, podría ser un electrodoméstico, en el momento de emitir la factura ya nace en la obligación de pagar el IVA. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar sobre quiénes están obligados a cumplir la ley tributaria. En Ecuador, todos los que generan ingresos deben cumplir la ley tributaria. Esto incluye a las personas naturales, como empleados, profesionales independientes, comerciantes o quienes arriendan propiedades, que deben declarar sus ingresos y pagar impuestos como el impuesto a la renta, el IVA o el ISD. También están las personas jurídicas, es decir, las empresas, organizaciones
con personalidad legal, como sociedades anónimas, tiendas o fundaciones, que deben declarar impuestos, llevar contabilidad y emitir facturas electrónicas. Además, existen los contribuyentes especiales, que son personas o empresas que el Servicio de Rentas Internas califica por el volumen de sus operaciones y que tienen obligaciones adicionales y mayor control. En conclusión, cumplir con la ley tributaria es una obligación de todos, y hacerlo evita sanciones y asegura recursos para que el Estado financie sus obras públicas y servicios. Gracias. Estaremos hablando del sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo en materia tributaria es el Estado, a través de sus instituciones competentes que tienen derecho de exigir el pago de los tributos. En Ecuador, la función principal del recaudar impuestos está a cargo del sistema de rentas internas, más conocido como SRI, y en algunos casos del gobierno autónomo descentralizado. Como definición tenemos que pública que ostenta la potestad tributaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En base al artículo 56 del Código Tributario del Ecuador, nos indica que el sujeto activo es el acreedor del tributo. Como sujeto pasivo, tenemos que es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tiene la legal de pagar tributos al Estado. Basándonos en el artículo 57 del Código Tributario, define que el sujeto pasivo es como el deudor tributario. Como ejemplo, tenemos que un profesional independiente genera ingresos durante el 2025 que debe declarar y pagar el impuesto a la renta, al SRI. En este caso, el SRI sería el sujeto activo y el profesional sería el sujeto pasivo. Buenas noches, mi nombre es Joel Peña y vamos a hablar sobre las conclusiones de cada punto dado. La importancia del derecho tributario en Ecuador y la relevancia de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. En primer lugar, debemos entender que el derecho tributario es el pilar financiero del Estado. Gracias a él, el Ecuador obtiene los recursos necesarios para servicios públicos como salud, educación, seguridad e infraestructura. Sin estos fondos, el país no podría funcionar ni desarrollarse adecuadamente. En segundo lugar, es importante aclarar que la obligación tributaria no surge de manera arbitraria, sino cuando ocurre el hecho generador. Esto significa que los impuestos se pagan únicamente cuando una persona o empresa realiza actividades que la ley define como generadoras de tributo. Por ejemplo, recibir ingresos, vender un bien o importar productos. En tercer lugar, todas las personas que generan riqueza tienen obligaciones de contribuir. Esto incluye a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. A estos contribuyentes se los reconoce como sujetos pasivos. Y por último, la relación tributaria se da en dos partes. El Estado como sujeto activo, representado por instituciones como el SRI y los municipios, que son los únicos que pueden exigir el pago a tributos. El contribuyente, como sujeto pasivo, es quien tiene la obligación legal de pagar. La importancia de cumplir con la ley tributaria. Cumplir con las obligaciones tributarias no es solo cumplir una ley, es también un acto de responsabilidad social. Al pagar los impuestos contribuimos directamente al bienestar colectivo. Gracias.